Bueno, pues fui a hacer las flexiones de la madrugada como siempre. Y antes de venir a grabar este video, se me vino un pensamiento y dije, necesito compartir esto con el mundo, en donde hablaba ese reel sobre que tienes talentos sobrenaturales, tienes bendiciones sobrenaturales, tienes habilidades sobrenaturales, y para poder conquistar cada uno de ellos y llevarlos a su máximo potencial, tienes que hacer hábitos sobrenaturales, porque si desperdicias tu potencial y no tienes repetición y repetición en lo bueno que sabes hacer y simplemente lo tienes como hobby, sinceramente pues nada que ver, ¿no? También estaba viendo que necesito un corte de pelo, había dicho que si fallaba las flexiones me iba a rapar, no ha pasado, pero no lo sé, simplemente me han dado ganas de raparme completamente. Y ahorita que voy a estar a punto de ir a grabar los siguientes entrenamientos, porque ya he terminado de grabar los entrenamientos en casa, donde no simplemente quiero mostrarte en ese programa que puedes transformar tu físico en el gimnasio, sino que también puedes transformarte estando en tu casa, obviamente donde tienes que invertir en equipaje, no en un equipaje de miles de dólares, simplemente un equipaje esencial y tener las herramientas importantes que sí en verdad vas a necesitar. Ahorita mismo me quedé un poco sin tiempo y no lo puedo entender. Si me levanté más temprano, a lo mejor tal vez fue el video corto que subí, pero simplemente no sé, Tal vez tardé un poco más corriendo. Voy a ver los temporalizadores en dónde fue, en donde o analizar en dónde es donde me estoy estancando. Volví a organizar mi horario, todo ese sistema lo volví a organizar, porque como yo les he dicho, hubieron cosas en el cual mi yo del pasado estaba intentando hacer, no construir un horario inquebrantable, y lo cual todos tus horarios, y lo cual tienes que seguir evolucionándolos, siempre tienes que estar cambiándolos constantemente conforme tú vayas a estar subiendo de nivel. Y fui y cambié también, estaba trabajando, ¿no?, en todo eso del sistema de las reuniones 1 a 1, pero ese es otro tema. Ahorita mismo que voy a estar a punto de grabar ahora los entrenamientos en el gimnasio, un gimnasio en donde ya no he ido por un buen tiempo, igual con mi amigo, no sé si vaya a ver el video, pero hemos dejado de ir a ese gimnasio por un buen tiempo. Yo me he enfocado a estar entrenar en casa, estar en el gimnasio en casa iba a decir, pero realmente estar entrenando en casa con las herramientas esenciales y con ejercicios de peso corporal. Entonces, ese gimnasio me trae muchos recuerdos, muchos recuerdos. Recuerdo que fue uno de los primeros gimnasios en donde fui. Siempre me había dado miedo de ir a un gimnasio. Casi la mayoría del tiempo me la había pasado entrenando en casa y haciendo flexiones nada más. Entonces, cuando entré al gimnasio el primer día, me trajo muchos recuerdos, porque no es un gimnasio en el cual digas hay un montón de jóvenes o de esa energía juvenil, ¿no? Me puedes entender. La mayoría de las personas son personas ya grandes. Hay personas de la tercera edad ahí entrenando. Entonces, hay una paz, claro. Habían unas personas que iban a hacer peso muerto y hacían demasiado ruido, pero fuera de eso, todo era muy calmado. Era un buen gimnasio, no había muchas personas y simplemente había paz en cualquier horario que tú ibas a ir. La mayoría de las máquinas estaban desocupadas. Claro, después de que terminaba la high school, iban todos los que se motivaban y simplemente iban un rato o agarraban el press de banca por un largo periodo de tiempo, en lo cual me jodía un poco y pude haberlos ayudado, claro que sí, pero en ese momento era un idiota y simplemente quería toda la información para mí. Y ahorita mismo trato de proveer valor a muchas personas como más pueda, porque ya he cambiado y sigo evolucionando, no he cambiado completamente, sigo evolucionando. Y
cuando voy a estar ahí, cuando voy a estar entrenando en ese gimnasio, sé que lo primero que voy a sentir va a ser el olor. Cuando entre a ese gimnasio, cuando, cuando haga el primer paso a esas puertas, ese olor a paz, ese sentimiento en el cual empecé, ¿no? La mayoría, yo en lo personal también había empezado, no solamente porque mi padre me había dicho que me veía muy débil, sino que porque había sido por una ruptura amorosa, ¿no? Y me recordaba cada vez que iba a ese gimnasio, iba con tanto odio, que me obligaba a darlo todo en el gimnasio, donde tuve mi mejor transformación física, donde me rayé completamente, tenía unos bombeos sobrenaturales, increíbles, y me estaba dando cuenta, y sé que ustedes, algunos lo van a malinterpretar cuando digo ataquen el día con agresividad, pero a lo que yo me refiero, ya lo he dicho mucho, que a lo que yo me refiero es que ataques el día con agresividad. Cuando la vida te tira al suelo y te patea y te dices, no te vas a levantar, hijo de perra, y tú le dices, ni madres, yo me levanto. Yo me levanto porque yo escojo no estar en lo mediocre. A eso me refiero, pero cuando iba con ese odio de simplemente querer vengarme y levantaba esas pesas y todo, y cuando no iba, ciertamente con ese enojo en el gimnasio de siempre venía esa mentalidad de va a ser un mal entrenamiento y esto y el otro y el otro y el otro. Y fue en donde yo me di cuenta que estaba haciendo las cosas por emoción. Y eso no se le llamaba disciplina. Claro, tenía buenos entrenamientos a veces cuando la recordaba, pero simplemente no era parte de mí. Y cuando lo haces por una mujer y entrenas por una mujer u otra meta que tengas y lo haces por ella solamente, esa perra tiene poder sobre ti. Esa perra tiene poder sobre ti. Entonces, cada vez que vayas a esforzarte, ella puede sentir esa energía que lo estás haciendo por ella y no lo estás haciendo por ti. Si lo haces por ella y entrenas y haces las acciones que te llevan hacia tu meta principal y lo haces por cierta persona, lo estás haciendo por la lujuria, lo estás haciendo por ella. Entonces fue ahí donde yo me di cuenta que estaba en un error. Porque, claro, yo miraba en esos videos. Yo miraba en los videos de David Goggins, de Marpe, de todos esos influencers. No influencers, porque David Goggins fue un Navy, si no estoy mal. No sé mucho sobre él, pero había escuchado mucho sobre sus videos cortos. Y he visto algunos podcasts, pero en ese tiempo solamente miraba esos videos cortos motivacionales, ¿no me entiendes? Y yo me di cuenta que realmente miraba esos videos, a veces me pegaban y me decían, voy a hacer muchas flexiones, pero llegaba el punto en donde decía, como sea, y lo pasaba, porque yo puedo subir videos y acortarlos de estos videos largos y acortarlos, no van a tener un gran alcance y te puedes preguntar, entonces, ¿por qué los subes? Porque para tener un poco de alcance más en estos videos largos, pero la razón es que no van a tener un alcance superior o simplemente así mágicamente van a llenarse las visitas aquí, en donde lo cual yo he dicho que a mí los likes, no, y la fama me importa un cacahuate, pero tratar de buscar a las ovejas perdidas es mi propósito. Yo me di cuenta que yo me di cuenta, se me fue el avión. Una disculpa, dormí 4 horas y media, 4 horas y media. Lo esencial son las 6 horas. Lo esencial son las 6 horas. Y así volviendo al tema, estaba pensando, se me vino un pensamiento que tenía que hacer mis comidas y se me olvidó que pensé que no había bajado carne, pero regresando al tema, yo no entendía sinceramente todo el proceso
de David Goggins y cómo había obtenido esa mentalidad. Entonces, cada vez que me aparecía video sobre él, simplemente lo pasaba porque decía, mierda, como sea, y lo pasaba, pero no había visto el contexto entero. Entonces, cuando yo voy a subir estos videos cortos, no va a tener un alcance porque no ha visto el contexto. Cuando nada más pongo la sección en donde dice mantente fuerte, tienes que levantarte a tal hora, no van a entender ese contexto, no van a entender la filosofía que hay detrás de ello. Todo ese sistema para construir una mentalidad inquebrantable. No lo van a entender porque simplemente están atrapados en esa dopamina barata como yo lo estaba haciendo. Pero cuando voy a entrar a ese gimnasio, me van a venir tantos recuerdos en donde yo pensaba que los culturistas siempre estaban motivados, donde yo creía que simplemente había algo que, la razón donde yo sentía que tenía que tener más odio para poder darlo más, en donde me comportaba como un idiota, donde trataba de perseguir a mujeres para que me rechazaran a propósito para dar más en el gimnasio. Y no lo sé, simplemente puede que haya sido un completo psicópata, pero cuando miraba que me daba resultado, lo hacía. El problema era que no todo el tiempo iba a llegar con ese odio. Entonces, eso no estaba construyendo mi mentalidad. No, sabes, con esa depresión, cual ya lo he explicado que esa depresión es falsa, pero para darte un contexto, lo cual yo creo que la depresión es una mierda, pero eso ya es otro tema, no me quiero profundizar en ello. Pero tomando como ejemplo la depresión, me sentía, ¿no?, triste, a veces entrenaba enojado, triste, decepcionado, y la chica que me había roto el corazón, el bullying que había pasado, todo eso, todo ese sentimiento que pensaba que me hacía falta más dolor para estar más motivado. Pero cuando yo empecé a estudiar la disciplina real, fue donde hubo el cambio. El cambio en donde dije, necesito estudiarlo. Y sé que puede que estés pensando que eso de la mentalidad es una completa tontería, pero fue en donde yo empecé a transformar mis hábitos, mi físico, todo organizado completamente, en donde yo simplemente, si tengo un horario ocupado o se agrega más a la lista en mi horario, simplemente lo puedo romper con agresividad, porque ya lo he construido, ya he estudiado la disciplina. Y he estudiado la disciplina. Y sigo evolucionando constantemente. Sigo evolucionando constantemente. Y ciertamente nunca vas a dejar de aprender la sabiduría. Porque de toda la raíz, de donde viene la sabiduría, la disciplina, la constancia, la dedicación, viene de principalmente de Jehová, de Dios. Todo el éxito, el progreso que tú vas a tener viene de Él. Y si no lo tienes en tu equipo, automáticamente vas a perder. No es un cuento de hadas, hablo en serio. Yo ya he fallado en tantos proyectos, como no te imaginas. Tantos modelos de negocio en línea, dropshipping, tratar de aprender trading y Amazon FBA, todo ese tipo de cosas. Una agencia de marketing, una tienda de Shopify de venta de ropa, todas esas cosas. Y la razón es que yo no lo tenía él. Yo tenía esa mentalidad estúpida en donde yo decía, yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo tengo la habilidad. Sí, yo tenía la habilidad, pero ¿quién a mí me estaba dando el aire para respirar? Ese oxígeno, que mis pulmones funcionaran correctamente, que mi corazón, mi mente funcionaran correctamente, porque todas esas ideas vienen de él. Pero si yo no estoy apto para hacerlo junto a él y decirle, Dios, te necesito,
Por esa razón perdí y recuerdo muy bien de ese tortillero que había estado en un programa llamado Incubator en donde estábamos creando un tortillero y simplemente yo tenía mucha fe y la razón que yo he visto milagros que no muchas personas podrían entender, en donde fuimos a presentar nuestro proyecto que queríamos hacer un tortillero y la mayoría se estaba riendo y les voy a dar un pequeño resumen porque no me quiero centrar mucho en ese tema, pero donde estábamos presentando el proyecto que queríamos hacer un tortillero cuando los demás compañeros de nuestra clase de Incubator estaban creando portavasos o simplemente cosas que se hacían ver cool y como latinos dijimos queremos hacer un tortillero y fue donde hicimos ese tortillero y recuerdo muy bien cuando se rieron y cuando también habían veces en donde a mí me apasionaba no crear sistemas, ser muy específico, tratar de comunicarme bien y tratar de tener rendición de cuentas con mis amigos y todo eso, pero me sentía muy limitado cuando me decía que no me tenía que comportar así y fue donde no pudimos alcanzar porque no teníamos esa obsesión donde el maestro no me dejó tenerla. Y por eso vine a hacer este proyecto en donde yo me pueda acomodar correctamente, donde pueda explotar todo mi talento que Dios me dio. Amo crear sistemas, amo comunicarme bien para que todos puedan entender al punto en donde yo quiero llegar y para que puedan lograr todo, esa mentalidad, los 4 pilares del hombre, la mentalidad, los hábitos, la nutrición y los entrenamientos, todo ese tipo de cosas que lo puedas entender mucho más fácil que otras personas. Y cuando fuimos a presentar ese proyecto, ¿no? Fuimos a presentarlo y todos se rieron y dije cuando teníamos la segunda presentación donde estábamos compitiendo por cierta cantidad de dinero que querían tratar de invertir en nuestra pequeña idea, ¿sabes? Esa pequeña idea que te tratan de apoyar en una clase, ese proyecto, ¿no? Donde era una muy buena oportunidad, donde me he llevado mucha experiencia, pero me le dije a Dios y me iba a esforzar porque mi equipo realmente no estaba dando su máximo al principio. Yo estaba acarreando el equipo, yo sí lo quería. Habían cosas que no sabía que estaba haciendo, pero yo me mostraba, madrugaba el doble, me levantaba temprano, me iba a la escuela, trabajaba en ello, buscaba ideas para hacer ese proyecto perfecto porque no por venganza en ese momento, sino porque lo quería más que todos ahí en ese momento. Lo quería más que todos en ese momento. Y teníamos esa próxima presentación, me estaba preparando y todo eso, y acarreé el equipo, en donde yo fui el que presentó fluidamente, no en el sentido de ego, sino porque en verdad lo quería mucho, lo quería demasiado. Mucho, porque ya había fallado en tantos negocios en línea en el pasado que lo quería, en verdad lo quería. Mi comunicación explotó y mejoró como no tienes idea. A mí me daba miedo presentar. Odiaba presentar. Lo detestaba. Y le dije a Jehová, ayúdame, Padre, ayúdame, dame sabiduría y entendimiento. No fui con la mejor ropa, ni siquiera mis padres sabían que estaba haciendo ese proyecto. Les dije hasta el último día que lo había terminado, lo cual fue un fracaso porque no habíamos tenido esa obsesión y fue donde yo recapacité y quise hacer un, un regreso nuevamente. Y le había dicho a Jehová que me ayudara esta vez. No iba con la mejor ropa. Tenía unos zapatos que ni me quedaban, me los puse y fui a presentar una camisa que a veces ni combinaba con mi pantalón y decía a mis compañeros que era claro que no combinaban o que se miraba muy arrugada y todo eso. Pero yo tenía esa mentalidad que lo que tenía que salir de mi boca era lo más importante que la apariencia. Claro, el maestro se centraba mucho en cómo te tenías que vestir, pero la manera en la que puedes hablar
desenvolverte y comunicar tu idea y tratar de vender tu idea al mundo es muy importante que simplemente verte bien. Entonces, fui como sea, fui así, ni siquiera seguí el código de vestimenta del maestro, que era negro. Fui con un pantalón café y una camisa, no sé qué color, no recuerdo bien, y fui a presentarlo, di todo, y ver a tantos diferentes proyectos, cuando lo de nosotros simplemente era un tortillero simple, pero la idea en cómo pudimos comunicar, en cómo íbamos a resolver sus problemas, era más importante que cómo se iba a ver o qué iba a ser el producto. Todos tenían buenos productos, pero no sabían comunicarse correctamente. Y como nosotros intentábamos comunicarnos correctamente y dábamos la explicación en cómo íbamos a resolver ese problema exacto, ganamos esa primera competencia. Creo que nos donaron $200. Y imagínate, éramos un grupo de latinos, nada más un grupo de latinos, cuando los demás eran güeros y no hablaban español, y eso me llenó mucho mi gasolina de fe, que yo puedo lograr lo que yo quiera si tengo a Dios en mi equipo, y si no lo tengo voy a perder. Entonces siempre intento buscar de Él. Y cuando estaba en ese proyecto y había ganado cuando habíamos ganado contra todos, creo que eran 12 equipos, 2 clases llenas, y habíamos ganado esa primera competencia, mi fe aumentó y dije, yo puedo. Y no, créeme que sentí algo en el corazón, porque sabía que no era de nosotros. Dios lo había hecho. Dios lo había hecho. Entonces me llenó, porque cada vez que hablaba y abría mi boca, cada palabra salía con tanta pasión que es muy difícil de explicar, pero tanta pasión, que yo siempre tengo esa filosofía, siempre tengo esa idea, que cuando tratas de aprender algo específico, aprende de lo que la persona hace, en lo que más se apasiona. No simplemente porque se vea más mejor, sino que en verdad es algo que se apasione, que se centre en ese específico tema, que lo haga con pasión. No me he centrado en tantos deportes. He intentado boxeo, soccer, fútbol, de una chica que era muy buena, y intentaba aprender fútbol, y me llamaba la atención para quemar calorías extra y todo eso, y diferentes deportes, no correr, y agarrar todos esos deportes para mi beneficio, lo cual era verme mejor físicamente. Aprendí que cada deporte tiene su propia especificación. No me centré en los demás y me hice más atleta. Corro las mañanas y no me centro en correr, pero he aprendido que cada deporte tiene su disciplina. Pero escoger a alguien que simplemente se centre en su tema es en verdad a lo que simplemente vas a hacer que pases a un nivel mucho más rápido y fácil, porque es algo que les apasiona. Han pasado prueba y error por infinidad de veces. Prueba y error por infinidad de veces. Y lo cual, la fe es un 100% que tu trabajo duro. No en el sentido que estés en el sofá y digas, tengo fe, va a venir $100,000. No, hablo en el sentido, ¿no? Que pongas el trabajo y tengas más el 100% fe, porque es lo más importante. Porque cuando mi fe empezó a desvanecer, donde dije, ni siquiera voy a practicar, lo sé, tengo fe. Ni siquiera voy a hacer esto, tengo fe. No voy a hacer esto, porque si mi equipo no lo está haciendo, no lo voy a hacer yo tampoco. Y me empezó a entrar ese berrinche, ¿no? Que estamos teniendo progreso por mí, ¿no? Y empezó a entrar ese berrinche en mi cabeza, en donde me estaba comportando como un completo inmaduro, y toda mi fe empezó a desvanecer. Y simplemente cuando vino la competencia dije, ¿qué voy a hacer? Ya, ahora
Ahora sí, iba a buscar a Dios cuando ya estaba en problemas, cuando venía la siguiente presentación, cuando no habíamos avanzado completamente como queríamos avanzar. Y sacar simplemente por sacarlo cuando ni siquiera te has esforzado a sacar la Biblia, lo cual yo lo hice, no había sentido. Y fue donde claramente pasamos de haber superado a 2 equipos a pasar al fondo y no haber ganado. Donde al final de la competencia, que estábamos compitiendo por 2,000 o $1,500, simplemente no pasó. Y claro, vinieron más personas. No, que vinieron y dijeron aparte, yo quiero estar e invertir en sus ideas, aunque ellos no eran los jueces, pero creían en nuestra idea, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, pero simplemente lo dejamos pasar. Yo en lo personal era algo en lo cual yo no me especificaba. Era una buena idea, pero hacer las cosas por pasión y no persiguiendo el qué, sino el qué, sino el quién. El quién en el cual yo soy realmente, en el cual puedo hacerlo por horas y pasión y obsesión sin cansarme y con el propósito de ayudar a muchas personas. Es mejor que el dinero y en ver cuánto le vas a sacar, cuánta plata le vas a sacar. Yo les voy a demostrar lo que puedes llegar a lograr si no haces trampa en la vida. Tienes 100% de fe, 100% de trabajo duro y el deseo real por ayudar a las personas y transformarlas completamente. Yo te voy a demostrar lo que puedes lograr si tienes un deseo ardiente en ayudar en verdad a las personas. No siempre soy duro. Claro que no siempre soy duro. Hay días que soy una perra. No creas que simplemente todo el día me la paso gritando. Simplemente mi testosterona ahorita mismo está tan alta. Hay frío, pero estoy en lo incómodo. Estoy en lo incómodo porque debo ser un ejemplo para ustedes. Le leo cuentos a mi hermanita. Le leo cuentos, la quiero mucho. Pero eso no va a significar y no significa que no me vaya a esforzar y vaya a estar en lo cómodo completamente. No tomes las excusas para ser mediocre. Puedes balancearlo, pero te va a tocar trabajar el doble. El doble. Pero si solamente lo quieres balancear 50-50 y decir, es que pasé tiempo con mi hermanita, mi hermanito, mi familia, mi esposa y ya llegaron las 9 y me tengo que levantar porque mañana voy a tener voy a tener un entrenamiento horrible. No, si pasas tiempo con tu familia y te toca hacer el doble de trabajo, te vas a dormir más tarde y te vas a levantar más temprano. Así es el juego. Lo cual antes pensaba que simplemente era 100% en el trabajo y la familia de lado, pero me di cuenta que estaba persiguiendo la avaricia. Yo sigo evolucionando. Siempre voy a seguir evolucionando. Y que si simplemente quiero pasar más tiempo con mi familia, me necesito esforzar el doble. Y que si voy a pasar tiempo con mi hermana, me voy a tener que desvelar y levantarme más temprano. Así es el juego. Y voy a seguir evolucionando. No mueras mediocre. Toma mis experiencias como positividad. No lo tomes como negativo. Yo los quiero mucho. En verdad yo quiero que estén mucho más mejor que yo y me hagan sentir orgullosos. Que pude tener impacto en sus vidas. Es lo que más me importa. Lo que más me importa. Ahorita mismo voy a hacer las comidas para el siguiente día y me voy a preparar para atacar el día con agresividad positiva. Ya sabes, en un mundo lleno de perras y debiluchos, mantente agresivo.